¿Cómo están? Una vez más, para poder compartir la palabra de Dios con usted y de esa manera desarrollar pues este tema muy especial que vamos a tomar hoy día como fundamento para poder aprender más de la palabra de Dios. Vamos a hablar de un gran hombre, José, siervo fiel y confiable para Dios. Ese es el título que vamos a marcar durante estas jornadas para poder desarrollar este tema que, si bien es cierto, va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Cuando creemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, podremos pues responder a las pruebas de la vida con alegría en lugar de enfrentarlos con ira, con amargura, con enojo. Sí, cuando usted y yo pues fundamentamos nuestras vidas, que todas las cosas con respecto a lo que sucede en la familia, en el hogar, con los hijos, con la esposa, con los padres, con los hermanos o en la sociedad, cuando hemos fundamentado esa verdad, que todas esas cosas nos ayudan para bien, por más negativamente que lo veamos, por más que la condición nos muestre lo contrario, entonces nosotros vamos a ver la parte positiva de las situaciones que enfrentamos. Por ello, necesitamos ponernos de acuerdo con esta palabra de Dios, con esta palabra de Dios, para poder desarrollar pues un estilo de vida con propósito, un estilo de vida diferente. ¿Cómo está usted en el hogar? ¿Cómo está usted con la familia? ¿Cuáles las relaciones interpersonales que tiene? Necesita usted entonces escuchar este tema. ¿Para qué? Para que pueda darse cuenta el significado de lo que significa ser fiel a Dios. Hoy día estaremos entonces tratando, y durante estas jornadas, el tema que es muy necesario que lo escuchemos y lo analicemos cada uno de nosotros. José, siervo fiel y confiable para Dios. Mucho se habla de María, también excelentemente hablamos bien de Jesús porque es nuestro Salvador, pero hay personajes en la Biblia en la cual de una u otra manera también los tomamos como ejemplo para nuestra existencia. Hablamos de Abraham como el gran hombre de Dios que dejó su tierra y su parentela para dejarse guiar por Dios a la tierra prometida. Hablamos también de Moisés, que sacó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Hablamos de José como el gran conquistador, que también lleva al pueblo de Israel a una tierra segura, ¿verdad? Pero poco hablamos de José. José, el esposo de María. José, el padre adoptivo de Jesús. Por eso vamos a tomar este tiempo para compartir de él. La Biblia nos habla pues de cómo Dios, escúcheme bien, puso su confianza en él. ¿Usted podría confiar a su hijo en cualquier persona? ¿A cualquier persona, perdón? ¿Usted podría confiar a su hijo, a cualquier familia cercana de usted? No, hay que analizar bien, ¿verdad? Menos el Hijo de Dios. Por eso vamos a hablar, empezando ya de José, hablemos. ¿Por qué Dios puso su confianza en José? Para que criara al niño Jesús, para que sea parte de la vida de Jesús, para que sea parte del compromiso fiel que Dios tenía para desarrollar la actividad de padre dentro de la familia de José y de María. ¿Por qué? ¿Qué tenía José que no tenían los otros? ¿Qué pasaba con José que no sucedía con otras personalidades del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios? José, un hombre fiel, un hombre confiable para Dios. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice de esta manera: y pensando él en esto, habla de José, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús, que Él salvará a su pueblo. Escúchame bien. Necesitamos hacer un análisis profundo de la vida de José. Muy bien, María, la escogida por Dios para desarrollar la labor de madre, pero hagamos un análisis, escúcheme bien, hagamos un análisis antes de entrar al tema. La Biblia nos habla claramente que el jefe de la familia, después de Dios, es el esposo, es el varón. El varón es la cabeza del hogar, según la palabra de Dios. Escúcheme bien, Dios no iba a confiar en cualquier persona el darle la cabeza del hogar con respecto a la familia que iba a adoptar a Jesús como su hijo. En ese sentido, estoy hablando de José. Necesitamos hacer un análisis profundo de la situación de José, porque José enfrentaba una situación compleja, una condición difícil cuando acepta a María. Escúcheme bien, José no era cualquier persona. José era un hombre primeramente temeroso de Dios, responsable en el llamado que Dios le había hecho desde el punto de vista personal, ministerial, cuya responsabilidad tenía que asumirla conforme a la voluntad de Dios. Escúcheme bien, Dios no lo puso a prueba a José, Dios le dio una responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que José tuvo que tener un proceso de preparación para llevarlo a ese nivel. María tuvo que tener un proceso de preparación para llevarla a nivel de ser madre del Mesías, escúcheme bien. Y José, como padre adoptivo, tenía que haber pasado un proceso. Ahora, los procesos no nos gustan a nosotros, a hombres mortales como nosotros, hombres con defectos como nosotros. Nos parece un poco difícil cuando dentro de los procesos hay obligaciones, hay exigencias, hay responsabilidades, hay demandas. Sí o sí tenemos que cumplirlas. En estos precisos momentos, yo te digo, no me agradan muchas veces los procesos, pero tenemos que cumplirlos, tenemos que ejecutarlos, porque dentro de los planes de Dios, nadie, escúchame bien, nadie que es elegido por Dios para una función va a saltar los procesos. Los saltas, pierdes la bendición. Si los saltas, eres desechado. Sí, así de simple y sencillo. O prolongas, escúchame bien, el llamado, la bendición que Dios tiene para ti. Ahora, a Dios no podemos nosotros jugarle a la escondida, ¿no? A Dios no podemos sacarle ventaja, porque Dios es inmutable, Él es omnisciente, omnipresente. Los mismos pensamientos que tienes tú y que tengo yo no se le pueden pasar por alto a Él. Los deseos de nuestro corazón, aún los deseos pecaminosos, no lo podemos, Él no puede pasarlo por alto, Él los conoce y Él los ve. ¿Por qué? Por su omnisciencia, por su omnipresencia. Sabe, Dios es Dios y a Él no podemos engañarle. Ahora, la pregunta es esta. Tú y yo hemos sido llamados a la función que le correspondió a hacer José. ¿Tú y yo estamos en esa responsabilidad? No. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros? Oh, es difícil, ¿verdad? Imaginémonos por un momento al hermano José, que tenía que llevar el encargo de criar al niño Jesús hasta los aproximadamente 30 años, que era la etapa, escúcheme bien, donde el hombre lograba la ciudadanía en el pueblo judío
Y es la etapa donde Jesús, ya como persona emancipada, como ciudadano del pueblo judío, ya podía haber salido del seno familiar de sus padres para desarrollar pues el plan maravilloso que Dios le había dado de la salvación para la redención de cada uno de nosotros. Ahora, José era hombre con pasiones y deseos como tú y como yo. Era un hombre con sentimientos y emociones. Y sabe, José se encontraba en el momento que se dio cuenta que María estaba embarazada, encinta. José se encontraba turbado. No sabía qué hacer José. La Biblia no nos muestra qué edad tenía José, pero me imagino que era un joven, escúchame bien, que había dado el paso ya de poder separar a María para el matrimonio, y en ese proceso se da cuenta pues que María estaba embarazada o encinta y se sentía turbado, no sabía qué hacer. Por una parte, no encontraba respuesta y solución. Por eso es que quiso dejarla secretamente, porque también se sentía decepcionado. ¿Se imaginan cómo se encontraba José con respecto a la actitud posiblemente que él pensaba de María? Se acostó con otro hombre, se burló de mí, me decepcionó, había dolor en su corazón y se encontraba de la misma forma desesperado. No sabía qué hacer José. Ahora, estas etapas pasó José, pero también se encontraba angustiado, defraudado, decepcionado, turbado, desesperado, angustiado, con dolor en su corazón, sentirse humillado. Óigame, era una persona hecha, si podemos decir, un trapo arrugado, por el hecho de que la profunda humillación que sentía por el acto de María lo llevaba a un estado de depresión profunda. José estaba en esta condición. La traición de María, según él, en esos momentos equivalía a que él no valía nada en absoluto. Esto es muy importante que entendamos. ¿Cómo se siente una persona cuando es traicionado emocionalmente? Se siente nada, se siente un estorbo, se siente una basura, se siente que no vale para nada. Él se sentía de esa manera. José no estaba enfrentando una etapa cualquiera. José no estaba enfrentando un problema simple y sencillo. José estaba en una condición que si hoy, escúchame bien, le enfrenta a cualquiera, podría reaccionar de una manera brutal, de una manera no adecuada, no agradable dentro de la sociedad. Personas en esa situación matan a la mujer. Personas en esa situación se suicidan. José no se encontraba en una condición tan buena que digamos, se sentía que no valía en absoluto nada. Era despreciable, se sentía despreciado. No estaba a la altura de María para poder, según él, no estaba a la altura de María como para poder, escúcheme bien, merecerla. ¿Por qué ella se fue y se acostó con otro hombre? Según José, escúcheme bien, según José. Porque en esa condición estaba José. La condición de José no era tan fácil que digamos, era muy dura. Ahora, ¿por qué explico esto a través de este tema? Es por esta razón. Amado esposo, amada esposa, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad encomiable dentro de la familia, dentro del hogar. José se sentía de esta manera. Probablemente, escúcheme bien, la experiencia suya dentro de la familia, dentro del hogar, sea la misma. Si es una mujer que ha sido burlada por su esposo con la traición, escúcheme bien.
y usted haya sido un traicionero o una traicionera y nunca se ha puesto a pensar en qué condición ha puesto a su esposa, a su esposo. No es fácil enfrentar una etapa de esta índole. José se sentía pues despreciable, desanimado, completamente no servía nada en absoluto, se sentía una basura, se sentía José. ¿Por qué? Porque pensó que María le había traicionado, porque pensó que María no era la mujer correcta que había elegido. No es fácil enfrentar una etapa de esta naturaleza. Ahora, ¿por qué compartimos esto? Necesitamos compartir esto para entender el grado de responsabilidad que Dios le había dado a José. Por eso es que Dios encontró a José como un siervo fiel y confiable para Dios. Por tanto, José, en términos completos, se sentía humillado, se sentía despreciado, se sentía odiado por María. Por supuesto, María no había hecho nada. María había salido encinta del Espíritu Santo. Pero la posición de María era diferente, porque salve muy favorecida, le dijo el ángel. Escúcheme, salve muy favorecida, le dijo el ángel. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Gloria a Dios, porque fue bendita entre todas las mujeres. Ella se sentía halagada por Dios, se sentía agradecida por Dios, se sentía privilegiada por Dios. Recordemos bien que el pueblo de Israel en esa etapa estaba esperando que viniera el Mesías. Para esa etapa los estudiosos bíblicos, los sacerdotes, los escribas, ellos conocían bien que era para esa etapa que se esperaba el rey de los judíos. Por eso, posteriormente, pues nos damos cuenta, escúcheme bien, que los magos llegan desde el oriente de Jerusalén para ofrecerle pues incienso, mirra y oro al rey de los judíos, y nos damos cuenta toda la historia que sucede, ¿sabe? Pero en esta condición nunca se había puesto a pensar cómo se habría sentido José cuando él se dio cuenta que María estaba encinta y quiso dejarla secretamente, humillado, despreciado, odiado. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos cada uno de nosotros entender. Primer punto, José no era cualquier persona. José era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. José era un hombre temeroso de Dios. José tenía una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. José sabía cuáles eran los propósitos de Dios para él. José conocía cuál era la voluntad perfecta del Dios eterno. Escúcheme, no hay problema que no pueda resistirse cuando nosotros tenemos una relación con el Dios eterno y nos conducimos bajo esta palabra. No hay problema que no podamos enfrentar cuando nosotros tenemos una relación estrecha con nuestro Dios. No hay problema que nosotros, escúchame bien, podamos enfrentar si es que verdaderamente no tenemos confianza en Dios. Dios es el único que nos puede dar a cada uno de nosotros la fortaleza, el equilibrio, la firmeza, la estabilidad, el poder para enfrentar los problemas de la vida. Por eso, usted y yo necesitamos tener un encuentro con Dios todos los días de nuestra vida. Cada momento, cada instante, tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada. Pero cada día debemos tener una relación estrecha con nuestro Padre, en oración, con la lectura de su palabra y en obediencia a la misma. No necesitamos tener esa relación. ¿Por qué razón? Porque vamos a enfrentar problemas.
porque vamos a enfrentar situaciones adversas y difíciles. Porque la vida no solamente, escúchame bien, nos va a ofrecer victorias, pero escúchame bien, para cada victoria que tenemos que enfrentar muchas veces derrotas, sacrificios, situaciones adversas, dificultades constantes, presiones en la vida. La vida no es fácil, por tanto, necesitamos tener una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué actitud tomó José ante toda esta secuela que enfrentó en la vida? ¿Qué actitud tomó José? Esto es muy importante que estudiamos. Primer punto, él sufrió en silencio. Él no hizo caso, escúchame bien, a las voces que de repente, de una u otra manera, se voceaban en su mente, en su corazón, o se imaginaba él. No hizo caso a eso. No hizo caso tampoco, escúchame bien, a la condición que él pudo haberse sentido, porque él sufrió en silencio. No lo expresó. La Biblia no nos habla que él hizo, escúcheme bien, o tuvo una experiencia en la cual expresó a todo el mundo. No nos muestra la palabra de Dios, porque dice que él la quiso dejar secretamente. ¿Y qué significa dejar secretamente en lo oculto? Para que nadie sepa. Él trató de cuidar a María. Él trató, escúchame bien, de ubicarse en el lugar que le correspondía. Esposo amado, escúchame bien. Tú puedes ver muchos problemas, muchas deficiencias, muchas debilidades en la vida de tu esposa. Esposa, también puedes ver en tu esposo debilidades. Pero sabe, una de las armas que nosotros debemos desarrollar dentro de la familia y dentro del hogar es entender que debemos soportarnos, que debemos, escúcheme bien, ser sobrios en actuar, pero que también debemos guardarnos, cuidarnos, protegernos. José sufrió en silencio. Él dominó su naturaleza. Él estaba herido, él estaba angustiado, se sentía humillado, se sentía despreciado, se sentía odiado. Él se sentía que no valía nada, pero él no actuó con su naturaleza carnal. Él no actuó de una manera grosera. Él no actuó por la herida. En otras palabras, actuó con dominio propio. Necesito entender yo que José fue confiable porque sabía Dios que José no iba a dar rienda suelta a sus caprichos, a sus deseos, a sus emociones. Dios muchas veces, escúchame, Dios muchas veces nos desaprueba para tal o cual función por esa razón, por el hecho de que si algo nos sucede vamos a actuar de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestros deseos. Dios no quiere que actuemos bajo esos argumentos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras debilidades, de nuestra vida. Dios quiere que actuemos de acuerdo a su voluntad perfecta, no la voluntad permisible, sino la voluntad perfecta de Él. Ahora, ¿por qué necesitamos entender esto? ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios tienen un alto valor espiritual. Las cosas de Dios, escúcheme y téngalo bien en su mente y en su corazón, las cosas de Dios son eternas. Aparentemente hoy estamos en estos momentos hablando de una manera circunstancial, pero no, lo que estamos compartiendo hoy, escúchame bien, es la palabra de Dios. Son las cosas que Dios estableció para que nosotros podamos caminar en ellas, para que nosotros podamos guiarnos a través de esta escritura para tener vida eterna en el reino de los cielos, para gozar en su presencia el mañana. De modo que usted y yo, dentro de la familia, dentro del hogar,
dentro de las relaciones interpersonales debemos considerar a los demás como a nosotros mismos nos dice la Escritura. ¿Cómo estamos actuando con los nuestros? ¿Cómo estamos actuando con la esposa, con el esposo, con los hijos? ¿Sufrimos en silencio? ¿Dominamos nuestra naturaleza? ¿Tratamos de enfrentar el problema con sabiduría como lo hizo José? ¿O actuamos por la herida? ¿Actuamos de una manera arrogante, despreciable? ¿Actuamos con actitudes un poco cargadas con ironía, con odio, con amargura, con resentimiento? ¿Sabe? Tengamos mucho cuidado. Dios nos dio una familia para cuidarla. Dios nos dio una familia para atendernos unos a otros, para compartir momentos agradables y de dicha con ellos, para poder expresarles el amor que Dios tiene a través de nosotros. Dios quiere tocar quiere tocar a tu esposa a través de tus manos. Dios quiere hablar a tu esposa, a tu esposo a través de tus labios. Quiere darle un abrazo a través de tus manos, de tu persona. Por tanto, nosotros tenemos que ser como José, confiables para Dios. Yo me imagino a José sufriendo en silencio, no diciendo nada. No tuvo por qué decirlo a los demás. Tú no tienes por qué decirlo a nadie. El sufrimiento que de una u otra manera te ha tocado llevar a cabo dentro de tu familia, dentro de tu hogar. Y tú tampoco tienes que estar tratando de sacar los secretos de las familias para después enlodar su testimonio. No, no, amigo, porque cada uno de nosotros como instrumento de Dios, como siervo de Dios, Dios nos ha permitido tener una familia, tener un hogar que es valioso y es un tesoro para Dios, y debemos administrar, ser buenos mayordomos dentro de la misma. Ahora, José trató de enfrentar este problema con sabiduría. José no se alteró. José actuó de una manera, escúcheme bien, agradable delante de los ojos de Dios. No reaccionó por el dolor, no reaccionó por las circunstancias, no actuó de una manera desde el punto de vista con enojo. Josué, yo me imagino ante María diciéndole, lamento esto, me duele esto, pero debo de todas maneras en algún momento tomar una iniciativa respecto al problema que estamos viviendo. Yo quiero terminar esta serie, quiero terminar este tema diciéndote a ti, ¿cuál es el estado de tu vida? ¿Cuál es el desarrollo que tienes dentro de la familia, dentro del hogar? ¿Eres hijo? Guarda secreto de tus padres. ¿Eres hijo? Trata de comprender a tus padres. ¿Eres hijo? Trata de ser sensible a la voz de Dios y reconoce tus equivocaciones, tus fallas, pero también reconoce las debilidades de los demás para entender y comprender sus razonamientos y su forma de actuar. Si eres esposa, tú tienes toda la responsabilidad delante de Dios, escúcheme bien, de caminar desde el punto de vista con la sabiduría de Dios. No actuemos por las emociones, no actuemos bajo el compromiso de nuestra naturaleza carnal, actuemos bajo el compromiso de las leyes que Dios nos ordena y hagamos las cosas que nos corresponden hacer. El estado tuyo es de depresión, de angustia, de desesperación. Date la oportunidad de demostrarle a Dios que estás llamado, escúchame bien, a enfrentar una situación difícil, pero agradeciéndole y adorándole a Dios con todo tu corazón, porque de todas maneras esa etapa va a pasar. No sabes si Dios te ha preparado para algo grande, pero los procesos duelen,
Las situaciones son difíciles y adversas, pero de todas maneras estoy seguro en lo que te voy a decir. Dios no se equivoca en hacer su plan perfecto para ti y para mí. Le doy la gloria y la honra al Señor, porque en estos momentos estoy contigo, pero tú no sabes cuáles son las etapas que hemos tenido que enfrentar para estar junto a ti en estos momentos. Estoy sonriente, estoy agradecido a Dios, pero de todas maneras en el camino hemos tenido que batallar, luchar, enfrentar situaciones de dolor, de angustia y desesperación para poder llevar a cabo esto. Las cosas de Dios no son fáciles. El desarrollo dentro del hogar y dentro de la familia no es fácil. Escúcheme, actuemos como ministros, actuemos como siervos de Dios. Y siendo siervos fieles y confiables en Él, entonces demostremos con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, escúcheme bien, avalando el llamado que Dios nos ha hecho. Pongamos siempre una sonrisa para decir amén al sufrimiento, amén a las situaciones de desesperación, amén si es que tengo que enfrentar momentos de oprobio, de angustia y de necesidad, porque debo enfrentarla para prepararme para lo grande que viene mañana. ¿Vas a decirle sí al Señor? Vamos. Nos tocó llevar a cabo esa experiencia. Como hombres de Dios, como siervos de Dios, caminemos en esa dirección y digámosle a Dios gracias. Gracias porque a través de José tú nos enseñas una experiencia maravillosa. Lo que pudo haber enfrentado José, no lo estoy enfrentando yo, Señor. Porque esto que estamos estudiando es el inicio de un compromiso fiel que José te hizo a ti. Lo demás no lo sabemos porque la Biblia no nos muestra cómo fue la crianza de Jesús. ¿Cuál esfuerzo tuvo que hacer José para ser sensible al llamado tuyo y ser el padre adoptivo aquí en esta tierra? Qué difícil pudo haber sido. Pero te doy gracias, Señor, porque tú me has hablado a mi corazón en esta hora y te pido que me des sabiduría para comportarme y de esa manera continuar el llamado que me has hecho. Te adoro, te alabo con todo mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me los bendiga, me los guarde y a seguir adelante en el camino. Dios te bendiga.